El secreto de la novia. En un pequeño pueblo montañoso, donde la niebla descendía cada tarde cubriendo los caminos de piedra y los cipreses retorcidos parecían murmurar en lenguas antiguas, se contaba la historia de Isabel, una joven novia que jamás llegó al altar. El día de su boda, la iglesia de San Bartolomé había sido decorada con flores blancas y velas encendidas. Los invitados esperaban con ansiedad, y el novio, Julián, un hombre de semblante severo, aguardaba en el altar con impaciencia. Sin embargo, la novia nunca apareció. Horas más tarde, los habitantes encontraron en el viejo puente de piedra, a las afueras del pueblo, el velo desgarrado de Isabel, cubierto de barro y manchas oscuras, como si la tela hubiera sido arrastrada por manos invisibles. Su cuerpo jamás fue encontrado. La boda se convirtió en una maldición. Las flores que habían adornado la iglesia se marchitaron en cuestión de horas, los espejos del salón de fiesta se agrietaron solos, y esa misma noche, varios invitados juraron haber visto la figura de Isabel atravesando el pasillo de la iglesia, con el vestido empapado en sangre y los ojos desorbitados, como si hubiera sufrido un tormento imposible de narrar. El secreto que nunca debía abrirse. Décadas después, la antigua casona donde Isabel había vivido permanecía cerrada, cubierta de hiedra y de sombras. Nadie se atrevía a cruzar su portón herrumbroso. Pero un grupo de jóvenes forasteros, fascinados por la leyenda de la novia, decidieron pasar allí una noche, convencidos de que todo era un mito. Dentro, el ambiente era sofocante. El aire olía a flores podridas y humedad. En la habitación principal, aún colgaba el vestido de novia de Isabel, amarillo por el tiempo pero intacto, como si aguardara ser usado. Una de las muchachas del grupo, por juego, se lo probó. Apenas lo hizo, un frío mortal recorrió la casa. Las puertas se cerraron solas, las ventanas estallaron, y en los espejos comenzaron a reflejarse escenas de la noche de la boda. Isabel corriendo desesperada, perseguida por sombras alargadas que no pertenecían a este mundo. Uno de los jóvenes encontró en un arcón cerrado con cadenas un diario oculto. Allí Isabel había escrito sobre una confesión aterradora. Antes de la boda, su prometido Julián había hecho un pacto con entidades oscuras para obtener riqueza y poder. El precio era el alma de Isabel, ofrecida como novia a una fuerza antigua que habitaba bajo la iglesia, sellada en criptas olvidadas desde la época colonial. El ritual debía cumplirse la noche de su matrimonio. Ella sería sacrificada para unir dos mundos. Isabel, al descubrirlo, había intentado huir, pero los sirvientes del novio y las entidades invocadas la atraparon en el puente, arrancándola de la realidad y arrojándola a una dimensión de sombras eternas. El regreso de la novia. Mientras los jóvenes leían el diario, un grito desgarrador retumbó en toda la casa. La muchacha que llevaba el vestido comenzó a sangrar por los ojos y las uñas, como si el traje estuviera devorándole la vida. Su piel se cubrió de moretones y su voz se volvió cavernosa. Él me entregó, pero ahora ustedes abrirán el portal. Las paredes comenzaron a supurar un líquido negro, y del suelo emergieron figuras con velo, novias espectrales que habían sido sacrificadas en distintas épocas por el mismo pacto infernal, condenadas a vagar sin rostro ni nombre. El secreto de la novia no era solo su muerte, sino la cadena interminable de sacrificios femeninos que alimentaban a la entidad bajo la iglesia. Cada generación, una nueva novia debía desaparecer para mantener vivo el pacto. Isabel había sido la primera en rebelarse, pero no la última en pagar el precio. Al amanecer, los vecinos encontraron la casona ardiendo en llamas, pero entre las ruinas, sobre las cenizas, permanecía intacto el vestido de novia, limpio y blanco, como recién bordado. Dentro de él había un velo ensangrentado y 5 anillos de compromiso que no pertenecían a Isabel. Desde entonces, cada boda en el pueblo se ve acechada por la figura de una novia espectral que ronda los templos, dejando tras de sí un aroma dulzón de flores muertas y un eco de pasos en los pasillos vacíos. Quien la ve, está condenado, no importa si es novio, testigo o invitado. Esa noche, alguien siempre desaparece. Y al día siguiente, un velo manchado aparece en el viejo puente, recordando que la novia nunca perdona y que su secreto sigue reclamando víctimas. Las bodas malditas del pueblo. La leyenda de Isabel nunca se apagó. El puente, la iglesia y la casona se convirtieron en lugares que los habitantes del pueblo evitaban incluso de día. Sin embargo, el tiempo se encargó de envolver la historia en rumores y chismes, hasta que fue vista como una superstición antigua, hasta que comenzaron a ocurrir nuevas desapariciones. Las bodas marcadas. 30 años después del incendio de la casona,
una joven llamada Marina se preparaba para su boda. La víspera, recibió en su ventana un ramo de lirios marchitos atados con un velo amarillento. Nadie había visto quién lo dejó, y su madre lo tomó como un mal presagio. Marina, aterrada, confesó haber soñado durante semanas con una mujer vestida de blanco que le susurraba desde el espejo: «Él no me tendrá, pero tú me reemplazarás». La boda se celebró con discreción. La iglesia estaba apenas iluminada, y los invitados acudieron con el temor palpable de quienes sienten que algo invisible les observa. A mitad de la ceremonia, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras de unión, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Un viento helado recorrió el templo, y en el reflejo de los vitrales apareció Isabel, con el vestido ensangrentado y los ojos hundidos como pozos negros. Marina gritó y corrió hacia el altar, pero al dar el sí, cayó desplomada. Cuando intentaron auxiliarla, descubrieron que su rostro estaba cubierto por un velo rojo que nadie recordaba haber puesto allí. Su cuerpo desapareció esa misma noche. Al amanecer, el velo quedó sobre el puente, empapado en sangre. El regreso de las novias perdidas. La tragedia desató la histeria en el pueblo. Al excavar en las catacumbas de la iglesia, los vecinos hallaron criptas ocultas con docenas de féretros vacíos, todos con nombres de mujeres jóvenes que nunca habían llegado a casarse. La iglesia había sido levantada sobre un terreno de sacrificios coloniales, donde un antiguo culto entregaba doncellas a la oscuridad que habitaba bajo la montaña. Julián, el prometido de Isabel, no había hecho más que renovar ese pacto. Esa misma semana, varias familias denunciaron haber visto figuras espectrales con vestido blanco rondando las casas, arrastrando velos sucios y dejando huellas húmedas en los corredores. Los perros ladraban toda la noche y las campanas de la iglesia repicaban solas, como llamando a una boda eterna. La procesión nocturna. Un grupo de hombres decidió enfrentarse al mal. Armados con antorchas, entraron en la iglesia para sellar las catacumbas. Pero lo que encontraron los volvió locos. Un cortejo de novias fantasmales, marchando lentamente hacia un altar subterráneo, donde una sombra con forma de novio esperaba de pie. Eran mujeres de distintas épocas, algunas coloniales, otras modernas, todas con rostros desfigurados por sufrimiento y cadenas en sus muñecas. Caminaban sin mirar a los intrusos, susurrando oraciones en idiomas olvidados. El novio, una figura alta, vestida con ropas negras y un rostro velado por sombras, levantó la mano, y las antorchas se apagaron. Solo uno de los hombres sobrevivió para contar lo ocurrido. Dijo que el novio no era Julián, sino algo más antiguo, algo que Isabel había intentado impedir con su muerte. Un ser que buscaba unir los mundos en una boda perpetua, donde cada mujer era entregada como esposa al abismo. Desde entonces, ninguna boda volvió a celebrarse en el pueblo. La iglesia quedó cerrada, y el puente fue demolido, aunque aún se escucha el eco de pasos de tacones golpeando sobre la piedra inexistente. Pero la maldición no terminó allí. Testigos cuentan que, en noches de luna llena, una procesión de novias atraviesa las calles, portando velos ensangrentados y mirando hacia las ventanas de las casas. Si alguien tiene programada una boda en esos días, recibe una visita. Isabel aparece frente al espejo de la novia, acaricia su mejilla y le susurra con voz rota: «Yo fui la primera, pero nunca seré la última». El secreto de la novia había dejado de ser una historia, ahora era una condena que seguía el linaje de cada mujer del pueblo. Los forasteros. El rumor de las desapariciones y de las procesiones espectrales llegó hasta la ciudad. Fascinados por lo inexplicable, un grupo de investigadores de lo paranormal viajó al pueblo. Se hacían llamar los Heraldos del Umbral, un colectivo que documentaba casos de ritos oscuros y leyendas malditas. Al llegar, se toparon con un pueblo marchito, las casas cerradas, los altares destruidos y la iglesia de San Bartolomé cubierta con cadenas oxidadas. Sin embargo, el miedo en los ojos de los habitantes era más fuerte que cualquier cerradura. Nadie quería hablar, pero todos parecían aguardar algo, como si supieran que la tragedia aún no había alcanzado su punto final. Los heraldos decidieron adentrarse en la iglesia una medianoche de luna oscura. La iglesia viva. Al romper las cadenas del portón, un hedor insoportable los golpeó. Dentro, las paredes parecían respirar. La piedra exudaba un líquido viscoso y negro que caía en gotas pesadas. En el altar principal hallaron un cáliz cubierto de sangre seca y, colgando del crucifijo, un velo blanco desteñido con huellas de manos ensangrentadas. Uno de los investigadores, Clara,
Colocó una grabadora. Lo que capturó hizo temblar a todos. Un murmullo constante de cientos de voces femeninas repitiendo en coro una frase ininteligible, como votos nupciales en un idioma olvidado. La iglesia no estaba vacía, estaba habitada por la memoria de todas las novias sacrificadas. Las catacumbas. Descendieron por una trampilla oculta detrás del altar, hallando las catacumbas selladas. El aire era espeso, como si respiraran dentro de un pulmón moribundo. Allí encontraron los féretros vacíos, pero esta vez no estaban vacíos del todo. Dentro de cada uno había fragmentos, velos sucios, anillos oxidados, uñas arrancadas, mechones de cabello aún húmedos, como si se hubieran conservado fuera del tiempo. El investigador más escéptico, Hernán, rompió el velo que cubría un ataúd y lo alzó como trofeo. En ese instante, todas las velas que habían encendido se apagaron y un murmullo se transformó en gritos desgarradores. De la oscuridad surgieron las novias espectrales, arrastrando cadenas. Sus ojos estaban cosidos con hilos negros, sus bocas abiertas en un rictus de dolor, y sus vestidos, cubiertos de barro y sangre, parecían moverse solos. Caminaban hacia el grupo con una sincronía funeraria, como si ensayaran eternamente un mismo ritual. El altar del novio oscuro. Los heraldos retrocedieron, pero pronto comprendieron que todo los conducía a una sala más profunda, un altar circular, hecho de piedra volcánica. En el centro, un hombre alto con rostro oculto bajo un velo negro los esperaba. No era Julián, el prometido de Isabel, sino algo más. El novio eterno, la sombra que exigía esposas en cada generación. El novio alzó la mano, y las novias espectrales se detuvieron, formando una procesión infinita. En su otra mano sostenía un libro encuadernado en piel humana, el registro de cada sacrificio, de cada boda que había alimentado la grieta entre los mundos. Ella fue la primera. Isabel me entregó su resistencia. Ahora ustedes firmarán el contrato. La voz no era de un hombre ni de un demonio, sino la resonancia de algo más antiguo que el lenguaje. El ritual interrumpido. Los heraldos, aterrados, intentaron romper el círculo de piedra con sal, agua bendita y cánticos exorcistas. Pero cada palabra que pronunciaban era devorada por el eco de las novias, que repetían sus votos en una burla grotesca. Clara abrió el libro del novio y leyó el nombre de Isabel, el primero en la lista. De pronto, el aire se desgarró y Isabel apareció, pero no como la joven inocente. Su rostro estaba marcado por siglos de tortura, sus ojos vacíos como pozos, y su vestido desgarrado se confundía con las sombras que la rodeaban. Ella no vino a ayudar. Isabel había sido consumida por la entidad, convertida en su esposa principal, la que guiaba a las demás. Yo no pude escapar. Ahora ustedes tampoco lo harán. Las paredes comenzaron a latir como un corazón, y el altar se abrió en una grieta, mostrando un abismo de cuerpos retorciéndose, novias arrastradas en un río de sangre que fluía hacia la nada. La decisión final. Uno de los heraldos, el más joven, se sacrificó, encendió una antorcha empapada en aceite y arrojó el libro al abismo. El novio gritó con una furia indescriptible, y la iglesia entera comenzó a derrumbarse. Los sobrevivientes corrieron hasta la superficie, perseguidos por las novias espectrales que trepaban por las paredes como arañas. Solo 3 lograron escapar al amanecer. Al mirar atrás, no había ruinas. La iglesia estaba intacta, con las puertas cerradas como si nunca hubieran entrado. Pero en sus grabadoras no quedó nada de lo vivido, salvo una sola frase susurrada por cientos de voces. La boda no terminó, apenas empieza. Semanas después, los 3 sobrevivientes comenzaron a notar cambios. Sus reflejos aparecían vestidos de novios y novias, con velos oscuros y anillos oxidados en sus manos. Cada noche escuchaban campanas invisibles, llamándolos al altar. Uno desapareció frente al espejo de su baño, dejando solo un velo húmedo sobre el piso. La segunda fue encontrada en su cama, vestida con un traje de novia que no le pertenecía, con la boca cosida. Clara, la última, aún escribe en su diario. El novio eterno me reclama. Cada campanada está más cerca. No sé si seré la siguiente novia o la única testigo del final. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo.
Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La expansión de la maldición. Clara, la última sobreviviente de los Heraldos del Umbral, desapareció pocos meses después de escribir sus últimas notas. Su diario fue hallado en una estación abandonada de tren, empapado de agua y con pétalos de lirios negros adheridos a sus páginas. La última frase repetía la misma oración decenas de veces. Las campanas ya no suenan solo aquí, las escuchan en todas partes. El pueblo, que había mantenido su maldición oculta, ya no podía contenerla. Las novias espectrales comenzaron a aparecer en otras localidades, primero en fiestas pequeñas, luego en grandes iglesias de ciudades cercanas. Siempre de la misma manera, un velo aparecía en la puerta, los invitados escuchaban campanas invisibles, y alguien desaparecía antes de que terminara la ceremonia. La boda en Quito. El caso más estremecedor ocurrió en Quito, en una boda de alta sociedad en una iglesia colonial. A medianoche, cuando los novios se dieron el sí, todas las velas se apagaron y los vitrales proyectaron la figura de Isabel, con sus ojos vacíos y la boca cosida con hilos negros. Los invitados huyeron despavoridos, pero el novio quedó paralizado, mirando a su prometida transformarse frente a todos. El vestido blanco de la mujer comenzó a cubrirse de sangre desde el pecho hacia abajo, como si alguien invisible la hubiera atravesado con un cuchillo. Cuando la policía llegó, la iglesia estaba vacía. Los bancos estaban cubiertos de velos ensangrentados, y en el altar solo había un libro abierto con decenas de nombres nuevos escritos en tinta fresca, los de todos los invitados presentes. Ninguno de ellos volvió a ser visto. El contagio de la maldición. Los medios intentaron silenciarlo, llamándolo histeria colectiva. Pero pronto se repitió en Cuenca, Loja, Guayaquil. Cada boda se convertía en un funeral invisible. En las calles, las novias espectrales marchaban en procesión nocturna, golpeando las puertas con sus ramos podridos. No solo desaparecían novias, también invitados, sacerdotes, músicos, cualquiera que presenciara una ceremonia. La maldición ya no se conformaba con una víctima, reclamaba multitudes. Las autoridades prohibieron las bodas públicas. Las iglesias fueron cerradas, los templos tapiados. Pero los velos seguían apareciendo, en parques, en casas, en las camas de las parejas que intentaban casarse en secreto. Nadie podía escapar. La grieta del novio eterno. Un grupo de exorcistas y sacerdotes viajó al pueblo original para buscar el origen. En la iglesia de San Bartolomé hallaron que el suelo se había abierto, una grieta enorme que parecía respirar, expulsando aire caliente mezclado con olor a carne podrida. Dentro se escuchaban campanas y cánticos, y en lo profundo se distinguían procesiones interminables de novias y novios, marchando hacia un altar invisible. El novio eterno había comenzado a expandir su dominio. No se trataba ya de un pacto local, sino de un enlace mundial, un matrimonio oscuro que unía la tierra con un reino de sombras. Cada boda celebrada en cualquier parte del mundo abría una grieta diminuta, alimentando al abismo. Los sacerdotes intentaron bendecir el lugar, pero cayeron de rodillas cuando sus crucifijos comenzaron a derretirse entre sus manos. Del abismo emergió una figura femenina, Isabel, con un velo negro y un rostro sin piel, guiando a las demás. Ya no somos historias de un pueblo. Ahora somos la novia de la humanidad entera. El apocalipsis nupcial. Las noches se tornaron imposibles. Campanas invisibles sonaban cada medianoche en distintas ciudades, aunque no hubiera iglesias. Se escuchaban pasos de tacones arrastrándose en corredores vacíos. La niebla olía a flores marchitas, y en cada esquina aparecían velos manchados. Se reportaron miles de desapariciones en simultáneo, todas en parejas, como si el mundo entero estuviera siendo arrastrado a una boda eterna en otra dimensión. Los pocos sobrevivientes comenzaron a ver cambios en sus propios cuerpos, marcas de anillos en sus dedos, vestidos de novia colgando en sus armarios, fotografías desconocidas donde aparecían casándose con rostros que no reconocían. El planeta entero parecía haber sido invitado a una boda que nadie aceptó, pero a la que todos estaban condenados a asistir. Un último mensaje circuló en foros ocultos de Internet,
firmado con el nombre de Clara, aunque ella ya llevaba años desaparecida. No corran. No huyan. El altar está en todas partes. El novio eterno los espera, y la campana final pronto sonará. La boda que comenzó con Isabel no terminará nunca, porque todos seremos los invitados. El final de la boda eterna. El mundo convertido en altar. Ya no había refugio. La maldición había atravesado continentes. En cada ciudad del planeta, las campanas invisibles repicaban a medianoche. Las calles eran recorridas por procesiones infinitas de novias espectrales, con velos ennegrecidos, ojos vacíos y bocas cosidas. Las iglesias no eran necesarias. El mundo entero se había convertido en un gran templo nupcial. El cielo mismo parecía desgarrado, nubes de ceniza se movían en forma de velo, y la luna era apenas una alianza oxidada colgando en lo alto. Cada nacimiento se recibía con un llanto doble, el del niño y el de una voz femenina susurrando votos antiguos en su oído. La humanidad había sido arrastrada a la boda final. Los últimos rituales. Un pequeño grupo de sobrevivientes, descendientes de antiguos sacerdotes y brujos, se reunió en lo que quedaba de la montaña donde Isabel se había quitado la vida siglos atrás. Llamaban al lugar el Puente Roto, y creían que allí se encontraba la única puerta capaz de cerrar el enlace. Su plan: ofrecer un sacrificio mayor que el de todas las novias, entregar algo que el novio eterno no pudiera rechazar. No una mujer, no un pueblo, sino la humanidad entera. Uno de ellos, un anciano casi ciego, escribió con sangre sobre las piedras: si el novio reclama esposas, le daremos la especie completa. Que nos devore a todos, pero que no quede nada más. El ritual comenzó con cánticos en lenguas olvidadas, y las campanas retumbaron tan fuerte que los edificios del mundo entero se desplomaron como juguetes. El regreso de Isabel. Del abismo emergió Isabel, con un vestido hecho de pieles cosidas y un velo de humo. Ya no era la joven traicionada, era la reina de las novias, la primera y la última, la esposa primordial del novio eterno. Detrás de ella avanzaba la procesión final, millones de novias espectrales, arrastrando cadenas y anillos oxidados. Entre ellas se reconocían rostros de celebridades, reinas, campesinas, niñas, todas arrastradas al mismo destino. La boda ha llegado a su clausura. Nadie puede huir del altar, proclamó Isabel, con voz de trueno. Los sobrevivientes, temblando, ofrecieron su sacrificio, encendieron una hoguera inmensa y pronunciaron las palabras de unión definitiva, entregando a la humanidad como dote. El novio eterno se revela. Del cielo descendió una figura imposible de describir. El novio eterno no tenía un rostro único, sino miles, rostros de hombres, mujeres, animales, sombras, todos cubiertos por un velo negro que ardía como carbón. Su cuerpo estaba formado por iglesias en ruinas, campanas retorcidas y columnas de huesos. Extendió su mano, y el planeta entero tembló. Cada ciudad se hundió en la tierra como si fuera arrastrada hacia el altar. El mar se abrió como un velo azul, mostrando procesiones sumergidas que marchaban bajo el agua. El novio aceptaba la dote. La humanidad era suya. El último instante. Pero algo inesperado ocurrió. Isabel, la primera novia, miró directamente al novio y rompió su juramento. Durante siglos había guiado la procesión, había sido la guardiana del pacto, pero en el fondo de su corazón aún ardía un odio tan antiguo que ni la muerte había podido extinguirlo. Con un grito que quebró el cielo, Isabel arrancó su velo y lo arrojó al fuego del ritual. El velo ardió con un resplandor rojo y liberó a todas las novias de sus cadenas. El novio eterno rugió, su figura colosal se desmoronó en miles de sombras que se retorcían y devoraban entre sí. El altar del mundo colapsó. Las campanas dejaron de sonar. Pero el precio fue terrible. Isabel y todas las novias se hundieron en el abismo, arrastrando consigo a los sobrevivientes que habían realizado el ritual. El mundo quedó vacío, desolado, en silencio. La humanidad fue borrada casi por completo. Ciudades enteras quedaron vacías, con vestidos de novia abandonados en plazas y altares improvisados en cada esquina. Sin embargo, en algunos lugares aislados aún se escuchan campanas lejanas. Y los pocos que quedaron con vida cuentan un último detalle aterrador. Cada medianoche, cuando se miran en los espejos, no ven su reflejo, sino a Isabel, con los ojos arrancados, sonriendo bajo un velo negro, susurrando:
La boda terminó, pero el matrimonio es eterno.